Ahora sí, vamos a dar inicio entonces a la mesa del coloquio, Miradas críticas y decoloniales en la enseñanza de las lenguas extranjeras, que va a ser disertado por Silvana Garófalo y Carla Roldán, ya les voy a decir cuál es el observatorio, no quiero equivocarme, lo tengo por aquí. Bien, les leo un poquito el CV eh, de Silvana. Silvana Mayra Garófalo es profesora de inglés del Instituto Superior Joaquín B. González, licenciada en inglés por la Universidad Nacional del Litoral y magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 18 de Banfield, del Instituto Superior de Formación Docente número 100 de Avellaneda, capacitadora docente de la Dirección General de Cultura y Educación, que es como el Ministerio de la provincia de Educación de la provincia de Buenos Aires, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, también del INFOD, es el Instituto Nacional de Formación Docente, y la UNQ. Ha participado como investigadora en proyectos perdón, ha participado como investigadora en proyectos para la Dirección General de Cultura y Educación, el Instituto Nacional de Formación Docente, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es directora del Observatorio de Políticas Lingüísticas de la Universidad Nacional de Quilmes. Desde 2023 dicta el curso de capacitación docente Interculturalidad y Lenguas Extranjeras y actualmente coordina el grupo de estudio Las lenguas y su enseñanza, lecturas contemporáneas desde las didácticas interculturales, las pedagogías críticas y el pensamiento latinoamericano, Universidad Nacional de Quilmes. Es consejera del Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, sí, ya terminamos ayer, aguante de ayer. Hicieron el cambio de autoridad. El- Bueno, era consejera entonces del Sí, departamento. Algo interesante, Claudia también es consejera por el claustro de graduados, eh, sí, nos conocemos. y la red universitaria de lenguas y del programa Políticas Lingüísticas de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, áreas de interés, la enseñanza y el aprendizaje del inglés, y el aprendizaje del inglés y lenguas extranjeras, el discurso académico científico, el plurilingüismo y la interculturalidad. Gracias por acompañarnos, Silvana. Presento a Carla y luego les damos el micrófono. Carla Anabela Roldán es traductora pública en idioma inglés de la Universidad Católica Argentina y licenciada en lengua inglesa de la Universidad Tecnológica Nacional. Entre 2019 y 2023 fue coordinadora académica del área de idiomas de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes y se ha desempeñado como traductora independiente y docente de lengua inglesa en el ámbito público y privado desde el año 2007. En la actualidad ejerce como docente en esta lengua en la Escuela Nacional de Bibliotecarios, dependiente de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y en la Universidad Nacional de Quilmes, tanto en el área de grado como en los cursos de extensión universitaria. A través de esta casa de estudios ha participado como investigadora en proyectos de investigación y desarrollo, forma parte del Observatorio de Políticas Lingüísticas y de los grupos de estudio Las lenguas y su enseñanza, lecturas contemporáneas desde las didácticas interculturales, las pedagogías críticas y el pensamiento latinoamericano, e intercomprensión e interculturalidad en lengua extranjera con fines específicos, puentes para la academia y el mundo profesional plurilingüe, con principal interés en la articulación interdisciplinaria entre la enseñanza y la traducción de lenguas y las ciencias sociales. También ha participado ahí como expositora y asistente en diversos eventos académicos.
Gracias, Silvana, gracias, Carla, bienvenidas. Y bueno, Bueno, les ah, dejo el micrófono y la posibilidad de compartir pantalla. Si tienen algún inconveniente, le buscamos la solución. bueno, muchas gracias Mónica y Claudia. Bueno, para nosotras es un placer y la verdad estamos muy agradecidas por la invitación a participar de este quinto congreso. Así que bueno, vamos a arrancar, tenemos unos minutitos. Nosotros lo que les proponemos en el coloquio primero es hacer un marco, ¿no? A partir de experiencias que hemos llevado adelante en la Universidad Nacional de Quilmes, algunas las mencionaste recién, Mónica, sobre todo en mi caso yo voy a compartir algunas cuestiones vinculadas a los temas que nos traen aquí, ¿no? La diversidad, la alteridad y el pensamiento crítico y decolonial. A partir de la experiencia de los cursos de capacitación que hemos llevado adelante en 2024 y 2025, sobre interculturalidad y lenguas extranjeras. Un curso virtual, también realizado en articulación desde el observatorio con, debo mencionar, la unidad de formación docente y capacitación de la UNEQ, a cargo de Marisa Alonso. Bueno, yo voy a compartir pantalla y después Carla va a continuar con otra experiencia de uno precisamente de los grupos de estudio. ¿Eh? Bueno, vamos a ver si podemos compartir allí. ¿Se ve ahí bien? A ver, no sé si pongo un poquito más. A ver. Ahí está. Bueno. Bueno, acá podemos arrancar. Bueno, mi propuesta es compartir precisamente algunas actividades que realizaron los profesores que participaron en este curso. Fueron profesores de diferentes partes del país, no de todas las provincias o jurisdicciones. Pero bueno, digamos que fue un curso que sigue, el año que viene va a seguir, esperemos, federal. Um, pero bueno, antes de mostrarles directamente, de ir directamente a la praxis, ¿no? De las lenguas extranjeras y ver cómo se trabaja la diversidad, la alteridad, me gustaría que reflexionáramos un poco qué miradas tenemos todos, porque el público acá es bastante amplio, diverso, ¿no? No son profes de lenguas extranjeras. Y las lenguas extranjeras, bueno, generalmente se ven como herramientas para la comunicación, ¿no? En distintos ámbitos, desde un instituto de idiomas, ¿no? O clases en lugares de trabajo, pero son solamente herramientas de comunicación. Y acá los voy a llevar un poco al ámbito donde nosotros, digamos, centramos nuestro trabajo, que es el ámbito educativo. Desde una perspectiva más integral de las lenguas, no meramente utilitaria como herramienta de comunicación, nosotros entendemos que las lenguas son un derecho que nos permite un acceso democrático a los recursos simbólicos y materiales de las sociedades. Es decir, se democratiza, ¿no? Todos estos recursos. Y por otro lado, teniendo en cuenta que en el sistema educativo, sobre todo en primaria y secundaria, ¿no? Unas etapas cruciales en la vida del desarrollo de cualquier persona, a la vez que uno adquiere una lengua extranjera, también eso altera, digamos, pone en tensión y pone en movimiento los procesos de construcción identitarios. Eh, Obviamente que nosotros, como en todo sistema educativo, políticas educativas, estamos organizados a partir de ciertos documentos orientadores. Nosotros, en el campo de las áreas de lenguas extranjeras, como otras áreas, tienen los núcleos de aprendizaje prioritarios aquí en Argentina, que se desarrollaron en el 2010, fruto del trabajo del Consejo Federal de Educación. Y los núcleos se organizan en varios ejes, digamos que hay que cubrir en todas las jurisdicciones y arrancan con los ejes más que nada centrales referidos a los aspectos lingüístico-discursivos, ¿no? La expresión oral, escucha y habla, expresión escrita, escritura y lectura. Pero también los núcleos ya desde 2010 incorporan estas cuestiones más de estrategias, que uno cuando aprende un contenido también incorpora estrategias, ¿no? Estrategias específicas de los idiomas, la traducción, una estrategia cognitiva, o como uno repite para mejorar la pronunciación, o metacognitivas de organización del aprendizaje, o las sociales, ¿no? Siguiendo la categoría de Jamot y O'Malley.
Como por ejemplo la reparación. Cuando yo no entiendo, bueno, pregunto. Y los NAP, por primera vez, un documento, digamos, orientativo para toda la región, para todo el territorio, incorpora esta cuestión más humanística, podemos decir, lo cultural, como un contenido más, como un eje más de trabajo, tanto en primaria como en secundaria, referido a sensibilizar, reconocer, valorar la diversidad, ¿no?, de las lenguas o lenguas culturas, nosotros a veces llamamos lenguas culturas, que lo anclan en el eje de reflexión intercultural. Entonces, los profesores de idiomas, ya sea hay 5 lenguas en el territorio como oficiales, ¿no?, para enseñar como lengua extranjera: el alemán, el francés, el italiano, el inglés y el portugués. Bueno, ya sea en primaria o secundaria, hay que trabajar, además de lo discursivo, lo lingüístico, las estrategias que se dan cuando uno ya va aprendiendo, enseñando, y el eje reflexión intercultural. Perfecto, acá estamos dentro del eje que estamos trabajando. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué pasa en la práctica? ¿Cómo se aborda esa interculturalidad? ¿No? Porque hay distintas trayectorias profesionales, y hay distintas realidades institucionales. Y bueno, aquí, digamos, lo que nosotros aclaramos un poco en el curso y charlamos con los participantes, que bueno, la enseñanza, la verdad es que la alteridad en los contextos pedagógicos reales no se da en el vacío, como muchas otras prácticas, y está esto atravesado por las políticas lingüísticas y educativas jurisdiccionales, nacionales, pero también los acuerdos institucionales, los acuerdos entre docentes, y más que nada cuando uno llega al aula, por las valoraciones, las representaciones lingüísticas, representaciones sociales, hay identificaciones tanto de docentes como de estudiantes. Bueno, ¿y cómo se da esto? Bueno, acá es una pincelada esto, porque los cursantes de este curso de interculturalidad realizan propuestas didácticas, distintas propuestas, y discutimos estas cuestiones, ¿no? Con bibliografía. Es un curso corto de cualquier manera. Pero a mí lo que me interesa mostrar acá es cómo los docentes, digamos, operativizaron, cómo llevaron a la práctica real estas ideas que estamos discutiendo, ¿no? Para ver, bueno, esto es lo que hay. Acá tenemos una profesora, por ejemplo, de Santa Fe, Gisela, de francés, que trabajó sobre una actividad para secundaria, ¿no? Perdonen mi francés, mon profil professionnel, acá nos faltaría la colega de francés. Pero bueno, ¿qué propone acá? Ella acá en la propuesta discrimina objetivos, ¿no?, que eso es algo que todas las propuestas didácticas tienen, cómo reflexionar sobre la representación de género en profesiones y empleos a través de una perspectiva intercultural, analizar cómo diferentes culturas perciben y valoran las profesiones, identificando estereotipos y sesgos, como también el valor otorgado a las diferentes formas de vincularse con el mundo laboral, fomentar el respeto y la valoración de la diversidad cultural. Y también es interesante que acá ella detalla un poco los contenidos interculturales, ¿no? Bueno, va a trabajar profesiones, identificación y análisis de estereotipos culturales, ¿no? Acá se centra un poco en esto. Después pasamos a otro ejemplo de otra colega desde La Pampa, en educación secundaria, que decidió trabajar con un insumo que es un videoclip de 3 minutos, que habla de una cosa es estar solo y otra cosa es la soledad, ¿no? Como ahí vemos el personaje al principio, el personaje principal que se llama Charles, Carlos. Y acá vemos digamos, el recurso didáctico que ella arma, ¿no?, con preguntas, primero sobre el contenido del clip, y luego preguntas que interpelan a los alumnos, ¿no? ¿Alguna vez te sentiste como Carlos? ¿Pensás que es difícil hacer nuevos amigos o fácil? ¿Por qué? ¿Y qué puede hacer un pequeño gesto? Small gesture. El small gesture es esta interacción que se da entre Carlos, Charles y Angie, que Angie le dice hello. Solamente le dice hello y lo invita a sumarse con sus amigos. Y este pequeño gesto, ¿de qué manera repercute en tu vida? Y luego hay una propuesta de una actividad escrita, ¿no? De hacer una historieta o un storyboard, también está interesante. Bueno, después hay un ejemplo acá de educación superior, algunas profesoras de profesorado participaron, que acá, por ejemplo, están leyendo una obra
del canon literario argentino, digamos que abre el canon casi, ¿no? El Matadero, pero lo leen en inglés, la traducción en inglés. Eh, y la profesora acá describe, que esto me gustó como estaba para ilustrar un poco, ¿no? Estas ideas, las estrategias interculturales que propone, ¿no? Reconocimientos de instancias de tensión y conflicto intercultural, la comparación de las matrices culturales propias y de cultura anglosajona. Esto ya es más información docente, ¿no? Pero qué importante que un docente argentino de lengua extranjera, en este caso inglés, bueno, pueda trabajar ya o por lo menos interpelar las matrices culturales. Siempre hay análisis crítico y reflexión. Acá en esta escena es un matadero donde trabajan carniceros sí, de los rosistas, y entra equivocadamente, por error, un unitario, y le dan, lo critican bastante, ¿no? Bueno, entonces ahí trabaja estereotipos y visiones. Luego acá tenemos en educación secundaria otra propuesta que es cómo los otros nos ven a los argentinos y cómo los argentinos nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Este trabajito que se ve clarito acá, esta contrastación entre cómo ellos nos ven y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y usa dos insumos. Uno, una guía de un videito de YouTube, que es una guía de supervivencia de extranjeros en Buenos Aires, ¿no? Una guía de supervivencia, que le dan consejos a otros visitantes, y les propone ver a la profesora el tráiler de Relatos Salvajes. Ujú. Bueno, esta profesora también es de La Pampa. Hay muchos de La Pampa, ¿por qué? Porque nuestro curso tiene créditos en La Pampa, en la jurisdicción. Entonces, por eso hay muchos, tenemos más trabajos de La Pampa en estos lugares. Bueno, y acá nos vamos a educación primaria, y esta sí, yo diría que es una propuesta plurilingüe intercultural, porque lo plurilingüe para nosotros no es simplemente la oferta de diferentes lenguas, sino la articulación, el encuentro de diferentes lenguas en los procesos de encuentro intercultural, ¿no? Y acá propone la profesora de primaria comparar el Año Nuevo que occidental, ¿no? Que se festeja a fin de diciembre, con el Año Nuevo Ranquel. Y ahí aparecen términos del Ranquel, bueno, bueno, está esta visibilización, ¿no? De lo propio, que lo propio ahí en La Pampa es local, no es propio que nos queda lejos, así que y esto es en primaria. Sobre todo trabajan vocabulario. Y por último, también de La Pampa, comparto esto, que también es una comparación de la comunidad menonita, que es muy frecuente allí, y acá en la instancia de evaluación, ¿no? Por cómo operativizamos esto para el aula. Bueno, la evaluación es una reflexión, es una reflexión con distintas preguntas nuevamente, pero bueno, los docentes, digamos, a partir de estas discusiones que tuvimos de las lecturas, bueno, plasmaron esto, aquí es más largo, ¿no? Yo hice una selección de algunos aspectos. Entonces, como vemos, ¿cómo se trabaja la alteridad en la clase de lenguas extranjeras? Siempre va a haber, naturalmente, lo primero que sale siempre es la comparación y el contraste. Hay también mucha marcación de alusiones culturales, los horarios, ¿no? Las rutinas. Y muchas veces, sobre todo en los que vimos acá, en estos ejemplos, hay instancias que nos llevan a sensibilizar, a desnaturalizar e historizar los fenómenos sociales, ¿no? Preguntar sobre por qué las prácticas están así dadas, es algo natural o cuáles son las razones. Obviamente hay mucha reflexión, por eso el eje se llama reflexión intercultural, reflexión sobre la propia lengua, sobre la propia cultura, y tal vez ya esto más en profesorado, formación docente o en nivel universitario se puede dar el distanciamiento de la perspectiva propia y después de mucho tiempo una toma de perspectiva. Pero básicamente de esta manera podemos decir que se está trabajando en algunos lugares con la interculturalidad. Para cerrar este marco, esta presentación de lo que trabajamos en UNEQ, nosotros nos interesa la didactización de la interculturalidad, que bueno, tomamos estas categorías que ya están presentes en la filosofía. Hay autores que trabajan la interculturalidad, obviamente desde zonas del norte, en Europa, en Estados Unidos, pero nosotros vemos como que hay
dos extremos bien claros. Por un lado, hay propuestas más relacionales o funcionales, funcionales al sistema, ¿no? Al sistema de poder, y hay otras perspectivas que interpelan y cuestionan las condiciones estructurales de las diferencias, que, bueno, nosotros discutimos también en el, en el curso, que a veces las diferencias, tomando autores como Grimson, como Segato y demás, no son diferencias, sino también son desigualdades, lamentablemente, ¿no? Cuando vamos bien a lo estructural. Y en un segundo paso, porque uno tiene esa intención, pero no siempre logra transformar así fácilmente la realidad, pero abogan por la implementación de acciones transformadoras. ¿Qué serían la interculturalidad crítica decolonial? La decolonial, ¿no? Interpelando las matrices decoloniales nuestras. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué observamos en la praxis? Bueno, teniendo en cuenta este continuum que yo les decía, si vemos nada más algunas marcaciones de diferencias, ojo que podemos estar trabajando con diferencias como parecen cristalizadas, que siempre van a quedar así, ¿no? Entonces, esto no alcanza, digamos, las marcas de marcar la diferencia para lograr una desnaturalización de los procesos históricos y sociales, ¿no? Que generan muchas veces las diferencias o las desigualdades. ¿Qué opciones tienen los docentes? Bueno, los docentes podemos inclinar la balanza hacia una complejización de estas marcas de alteridad por los distintos motivos, o limitarnos a la mera señalización que corre el riesgo, vemos en algunas instancias, de promover la perpetuación de diferencias y o desigualdades, ¿no? A nosotros, lo que charlamos mucho con los docentes, que trabajamos nosotros en la gran diferencia entre prácticas de lenguaje y lenguas extranjeras, que tenemos que llevar la lengua extranjera al aula sí o sí. No podemos hablar en español, entonces, al llevar la lengua, tenemos que usar materiales, libros de texto, películas, clips, canciones. ¿Y qué pasa? Bueno, si vamos a analizar críticamente y a relacionar estos materiales con nuestra situación pedagógica, generalmente tratamos de desarrollar lecturas resistentes de estos productos culturales que nos inciten a pensar lo cultural en términos estereotipados, prejuiciosos, discriminatorios, ¿no? Ojo con eso. Y obviamente lo que sigue de esto es la capacidad de poder generar recursos y materiales didácticos críticos o adaptarlos. Muchas veces los adaptamos porque los libros de texto ayudan bastante, pero este, bueno, estamos con este tema. Y esto se ve un poco en los materiales, porque las y los profesores muchas veces trabajaban con un material de un libro de texto, pero adaptaban tal vez la intervención didáctica. Si queremos dar un diálogo intercultural o tener un diálogo intercultural en pie de igualdad, esa es otra cuestión. A veces, por ser políticamente correcto, los NAP, por ejemplo, sugieren en términos generales que siempre hay una relación de igualdad en el encuentro intercultural. Pero esto desde la sociología sabemos que no es así. Pero bueno, por lo tanto, si queremos apelar a llevar a un término, digamos, de igualdad, tenemos que trabajar con intervenciones críticas y sobre todo situadas, que puedan influir realmente en los contextos educativos. ¿Qué rescatamos y proponemos? La interculturalidad crítica decolonial le das, a diferencia de la interculturalidad crítica europea, centralidad a la visibilización, reivindicación y revalorización de las lenguas culturas propias, como vimos en el ejemplo del Ranquel, pero se da con alumnos de Neuquén, Mapuche y distintas comunidades. Y obviamente desde la interpelación de la matriz decolonial. ¿Qué proponemos? Bueno, interpelarnos los docentes de idiomas con respecto a nuestros propios imaginarios, estereotipos y prejuicios, que no es fácil, no es tarea sencilla, hay que trabajar, visibilizar no solamente las diferencias sutiles o a veces que son un poquito como icónicas, pero sobre todo las grandes ausencias, ¿no? Invisibilizadas, de qué voces no están, qué tipos de familias no están en los libros de texto, qué tipo de casas no están. Bueno, todo este tema del libro de textos ha sido trabajado por otros colegas, no solamente en inglés, en francés, ¿no? Esta cuestión de que bueno, también los libros de textos, ojo, tienen otro propósito, tienen un fin comercial, pero preguntarse eso también desde las comunidades, qué es lo que no está, qué es lo que no aparece. Y
si podemos, un reconocimiento de cuáles son los diferenciales de poder que operan muy sutilmente en el encuentro entre lenguas culturas. Y bueno, acá va a continuar un poquito Carla con nuestra obsesión de la didactización de las lenguas extranjeras desde miradas críticas y de coloniales, que entendemos se constituye como un territorio poco explorado, por lo que entendemos nosotros acá, y es un área en disputa y construcción. Por lo tanto, nosotros tratamos de promover el debate de lecturas desde miradas locales, como desde lecturas desde el pensamiento latinoamericano, que nos permitan ampliar y contribuir a su desarrollo, que este es el gran desafío, no tenemos que ir armando nuestro camino. Si bien la interculturalidad, por ejemplo, está muy trabajada en el norte no ha experimentado como nosotros esta historia de colonización que nosotros sí. Y ese es un punto diferente de enunciación que tenemos. Bueno, para cerrar, invitarlos a, ahora que continúe Carla, está, bueno, esta cita de Abundagot, Culture is the essential tool for making other, ¿no? Que la cultura es una herramienta esencial para crear al otro, y también nos construimos nosotros, y esta posibilidad de construcción de identidades es una invitación a poner en práctica a todos los profesionales, a los profes, sobre todo de lenguas extranjeras, miradas críticas y decoloniales que, como vimos aquí en este pequeño muestreo, se da con distintos grados de intensidad en nuestras clases de lengua extranjera. Así que, bueno, muchas gracias por la atención y ahora tengo que dejar de compartir, creo. A ver, ahí está. Ay, gracias. Bueno, ahora después vamos a abrir para preguntas. No sé, no puedo dejar de compartir acá, no encontraba. ¿Ven que me pongo nerviosa? Bueno, Carla, Gracias. Pasó, Gracias, pasó, Silvana, sí. muchas gracias, muy interesante. Digo, estaba escuchando atentamente, ¿no? Porque cómo se puede trabajar en múltiples disciplinas científicas o filosóficas el tema de la interculturalidad, el pensamiento crítico, lo de colonial, ¿no? Siendo que ustedes trabajan con una lengua hegemónica, ¿no? Eh, Completamente. entonces, desde ese lugar, digo, me parece muy interesante el trabajo de formación docente que realizan. Así que bueno, bueno, Carla, Bueno, vamos, porque yo sé que estamos también medio con poco tiempo, dado que después seguramente vamos a abrir un poquito, nos vamos a abrir a las preguntas. Así que vamos con esto. Bueno, la idea básicamente es poder compartirles una experiencia colectiva que tuvimos a partir de la iniciativa que tuvo en la universidad, en la convocatoria de grupos de estudio. Como bien lo mencionó hace un ratito Mónica, nuestro grupo de estudio se llama Las lenguas y su enseñanza, lecturas contemporáneas desde las didácticas interculturales, las pedagogías críticas y el pensamiento latinoamericano. Para nosotros un montón, un montón eso desde las lenguas. Y quisiera básicamente como hacer hincapié en dos características o dos rasgos que ha caracterizado este grupo, que justamente fue la diversidad. No solo porque han venido colegas y profesionales de las lenguas y han participado de diferentes partes del país, provincias como Córdoba, Neuquén, bueno, Formosa, Buenos Aires, sino porque además estos profesionales se han desempeñado y se siguen desempeñando en los distintos niveles educativos y en diversas lenguas. Entonces es como que, bueno, justamente esta idea de la diversidad queríamos recalcarlo desde ese lado. Estos encuentros que nosotros tuvimos a lo largo de todo un año fueron mensuales, fueron virtuales, de ahí también, bueno, el beneficio que encontrábamos hoy justamente cuando hablábamos al principio de poder encontrarnos de manera virtual y desde diferentes partes, desde agosto del año pasado hasta agosto de este año, con el objetivo de poder justamente repensar nuestra praxis de enseñanza con ciertos intereses que están relacionados justamente con lo que, bueno, en algún momento nos propusimos como objetivos, pero que, bueno, empezamos a ver que era como estábamos tratando de abarcar muchas cosas, pero eran inquietudes que aparecieron a lo largo de todo el curso y que tenían que ver con el poder analizar cuáles son los enfoques de pedagogía crítica,
analizarlas también, las corrientes de pensamiento latinoamericano, y sobre todo preguntarnos a qué hacemos referencia cuando hablamos de prácticas situadas desde la enseñanza de una lengua. La idea era, bueno, con todo esto, ¿cómo lo llevamos a una propuesta concreta? ¿Sí? La idea era, bueno, tratemos de llegar a una acción pedagógica que esté relacionado con la enseñanza de estas lenguas. En este trayecto, a lo largo de todos estos encuentros, logramos llegar a algunas metas para nosotros, bueno, muy humildes, que tiene que ver con la creación del blog, un blog institucional también que nos dio la posibilidad a la universidad, que nos permitió no solo comunicarnos al interior del grupo, sino además nos permitió visibilizar el trabajo que veníamos realizando. También estuvimos explorando y armamos un glosario de términos y categorías relacionados con lo intercultural, con las pedagogías críticas, con la perspectiva decolonial. Y en relación a este interrogante que nos hacemos en, bueno, ¿a qué nos referimos con prácticas situadas? A partir de discusiones, debates, fichaje de bibliografía, bueno, encuentros que tuvimos en jornada, llegamos como digamos, hicimos una apuesta en común respecto de, bueno, cuáles son esos principios que de alguna manera subyacen o se encuentran en una práctica situada o en la enseñanza situada de las lenguas. Si bien apareció el rol docente, si bien aparecieron, bueno, por supuesto el contexto, los proyectos comunitarios, o cualquier otra forma de intervención que de alguna manera pueda dar respuesta a las necesidades locales, o a la comunidad, o a las características que nos presenta el aula, decidimos concentrarnos en los recursos, ¿no? Y esto está relacionado con algo de lo que ya venía hablando Silvana en relación a los materiales didácticos. Y se nos ocurrió, nos concentramos justamente en los materiales didácticos y tuvimos la idea de ver, bueno, cómo podemos acercarnos a la creación de un protocolo piloto para poder analizar los materiales didácticos desde dos lugares, que se interconectan todo el tiempo, ya lo sabemos, la enseñanza situada por un lado, y a su vez la interculturalidad crítica decolonial. Vista desde lo que nos presenta Katherine Walsh, como recién lo mencionaba Silvana, esta idea de la interculturalidad no solamente como la presentación de ciertas similitudes o diferencias, sino, bueno, ver de qué manera esas diferencias o desigualdades surgen desde cómo las estructuras de poder, de alguna manera, son las que limitan, ¿no? Esos condicionamientos o esa estructura en la cual se encuentra esa diversidad. Entonces utilizamos materiales didácticos de la provincia de Neuquén, porque trabajamos con una profe de la provincia de Neuquén y de acá de la provincia de Buenos Aires. Y llegamos a establecer ciertos aspectos, si se quiere, que creemos son interesantes al momento de poder leer, de poder analizar o incluso crear material didáctico en lenguas. En primer lugar, la vinculación, poder tener la posibilidad que a través de ese material preguntarnos, bueno, si hay alguna vinculación con el contexto en el cual nos encontramos, el grado de autenticidad o si ese material fue específicamente creado para el aprendizaje de las lenguas o si fue generado o si lo podemos adaptar para justamente esos procesos de enseñanza. Ver si también a través de ese material didáctico, bueno, despierta o sensibiliza esta cuestión que veníamos comentando recién en relación a las desigualdades, ¿no? Que surgen a partir de cómo esas estructuras de poder, los condicionamientos sociales, políticos, económicos, de alguna manera condicionan esa diversidad y los procesos de construcción identitaria. Si ese material didáctico nos permite revisar esos condicionamientos o esas estructuras de poder, las estructuras sociales, económicas, etc. Y si de alguna manera nos permite revalorar la diversidad de la lengua y cultura propia. En esta construcción de este protocolo piloto encontramos diálogos y tensiones, pero diálogos y tensiones que se encuentran todo el tiempo interconectados y se retroalimentan, porque a lo largo de los encuentros
y mientras debatíamos, bueno, qué queremos decir con contexto, pero bueno, cuál es el grado de autenticidad, y discutíamos respecto de los procesos de construcción identitaria y de esos aspectos que recién mencioné. A su vez nos encontrábamos con tensiones que estaban dadas no solo por las limitaciones propias de los programas, de los contenidos o de los objetivos que tienen las asignaturas, sino muchas veces de la necesidad de realizar revisiones conceptuales, que a veces las teníamos como dadas, como naturalizadas, y que creíamos justamente que eran conceptos ya incorporados y que los teníamos como válidos. Pero bueno, en este juego de diálogos y tensiones que aparece en este proceso de construcción de este protocolo piloto, nos dejó, por supuesto, como para ir de alguna manera cerrando y tratando de hacerlo lo más sumario posible, nos dejó algunos desafíos. Por un lado, con lo que tiene que ver con el instrumento, que necesitamos seguir ajustándolo, quizá hasta ver alguna otra prueba piloto para lo que tiene que ver con el protocolo de análisis para materiales didácticos, pero por otro lado también con lo que tiene que ver con, bueno, futuras líneas de investigación, quizás iniciar un diseño de estudio más exploratorio, que de alguna manera nos permita como incorporar otros aspectos que ya estaban sistematizados, como los que mencioné anteriormente, el rol del docente, el contexto, y bueno, el resto de los elementos, y que puedan ser vistos y trabajados desde esta perspectiva crítica, intercultural y decolonial. Bueno, básicamente traté como de hacerlo lo más rápido para que tengan la posibilidad también de hacer algún tipo de preguntas si es que lo necesitan. Así que muchas gracias. Gracias, Carla, también. Grandioso. Sí, ahí Ahí voy a dejar de compartir. haciendo comentarios en el chat. Yo le diría a las personas que están haciendo esos comentarios si quieren abrir su micrófono y hacer la intervención que les parezca, sea preguntas, sea comentarios. Creo que María era una de las que estaba compartiendo uno de sus trabajos, que dice que tiene una línea similar de estudio a la de ustedes. María, si querés comentar algo, abrí tu micrófono directamente. María Aparecida Vieira. Hiciste un comentario, María, en el chat. ¿Me está escuchando esta chica? Veremos. Ay, estás muteada, María. Estás con Eh, el micrófono apagado. Olá, Ahí. olá, tudo bem? Dá para ouvir agora? Então, eu gostaria de parabenizar a professora Carla Roldan, né? Ela trouxe aí um trabalho muito significativo, que se assemelha bastante com algumas ações que eu venho desenvolvendo, que inclusive eu compartilho aqui com as colegas, para que vocês possam ter acesso, né? E endossar esse movimento que é da praxis mesmo da interculturalidade. Embora a professora traga a essência da linguagem, a gente traz a dimensão do fazer pedagógico que corrobora para fazer jus à diversidade inerente ao ambiente da sala de aula, né? Que se tem um espaço que é plural, que é diversificado e multicultural, é o ambiente da sala de aula. E eu lidero um grupo de estudos e pesquisas, e a gente tem gente de todos os lugares, sabe? Aí, professora Carla, o interessante e o que me preocupa e me mobiliza a ação é como agir para que se tenha a participação efetiva do coletivo, né? Como é que essas pessoas realmente agregam o grupo de estudos, tomam parte dele e fazem parte, ampliando os nossos horizontes de saberes. E o nosso mentor no grupo de estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire é justamente o nosso patrono da educação brasileira. Certo? Obrigada. E é isso, professora. A Silvana também, né, fez uma exposição muito maravilhosa aí, que nos favorece a expandir os nossos horizontes e entender o quanto que a linguagem
E é por isso, gente, que eu tenho uma certa resistência, né, em estar falando outras línguas, embora eu saiba da necessidade e que se faz necessário, né? Mas como descolonizar essa língua que é altamente eurocêntrica e dominadora e etc. e tal, né? Então, essa resistência é um desafio que eu preciso é, superar, né? Uma dificuldade minha que eu preciso superar e estou aqui interagindo com vocês nesse intento. É isso. Obrigada, professora Mônica. Gracias, gracias María. Tenemos unos minutos todavía. Bueno, estamos ya en horario prácticamente. Si alguien quiere intervenir, que aproveche en este preciso instante. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para Carla y para Silvana porque me parece una tarea muy interesante, ¿no? Sobre todo, insisto en esto, en el que su tarea cotidiana es la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pensar la interculturalidad, lo situado, lo decolonial, desde ese lugar de trabajar con una lengua extranjera como la inglesa, no cualquier lengua extranjera, sino la inglesa, me parece que, que es como que se han tomado una responsabilidad y un compromiso significativo para promover la descolonización intelectual, sobre todo, ¿no? Así que desde ese lugar yo, de mi parte, les agradezco muchísimo Bueno, su participación. una sola cosita, Mónica, que nosotros al trabajar una lengua extranjera, sobre todo como acá comentaban en el chat, en el caso de inglés, una hegemónica, pero el francés también es una cultura, representa una cultura hegemónica. También trabajamos muchas veces la diversidad dentro de la lengua extranjera, ¿no? Trabajamos con autores que no son del canon. Esto en literatura ya viene hace tiempo. Desde perspectivas críticas. Pero como docentes que estamos en este territorio, lo decolonial nos atraviesa a todos. No importa, como vos decías, cuál es el campo en el que estés. Y me parece que estamos en ese momento de generación de masa crítica, no sé, pero no nos podemos hacer, no lo podemos dejar pasar, digamos. Está acá enfrente nuestro. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, espero con ganas continuar con algunas. Gracias por el artículo a la compañera y bueno, ahora le paso la palabra a Carla. Muchas gracias. Es algo rápido para que también puedan seguir organizándose con sus tiempos. Bueno, María, aprovechando, si en algún momento podemos pasarnos los contactos para ver también qué es lo que están trabajando ustedes, sería un placer para nosotros. Y entender esto justamente lo que decía Silvana, la idea de lo que tiene que ver con la resistencia o de colonizar las lenguas, lo pienso siempre desde el español. Estamos hablando en español, también una lengua que en su momento fue hegemónica y sigue siendo hegemónica en otros aspectos. Y dentro de la lengua inglesa es como dice también Silvana, y el resto del resto de las lenguas que también son hegemónicas, como el francés, o incluso en algún momento históricamente el portugués también, hay otra diversidad y hay otras dinámicas que también se pueden trabajar. Yo creo que lo interesante es justamente empezar a trabajar, bueno, esas percepciones que ya venimos trabajando con otros colegas. Hay un colega por acá que andaba dando vueltas, que también es un colega de la casa, Marco, no sé si andas por ahí. Y bueno, lo interesante es eso, que podamos hacer ese trabajo desde adentro. Así que bueno, desde ya, muchas gracias por este lugar. Gracias, Carla. Gracias, Silvana. Ahí María les pasó un número de teléfono, creo, y un contacto de una red o algo por el estilo. Sí, ahí Así está. que, Gracias. grandioso. Bien, Nora, ¿cómo estamos, Nora Dari, para continuar con la próxima charla? No sé si están Hilary y Eliana por ahí. No las he visto todavía, Mónica. Bueno, entonces, antes de que se vayan las chicas, podemos seguir dialogando al respecto, ¿no? Respecto de los grupos de estudio que realizamos, respecto de
de cómo de algún modo potenciarnos mutuamente, colaborativamente, ¿no? En torno a este trabajo de urgente descolonización intelectual, ¿no? Eh, bien, eh, no A mí sé, me parece, sí, sí, adelante. eh, a mí me parece que inclusive les comento una experiencia que tenemos cuando nos juntamos los profesores de diferentes lenguas. Si bien trabajamos en el mismo campo, lenguas extranjeras, cada lengua tiene a veces hasta su propio recorrido bibliográfico, ¿no? Y tenemos diferentes interpretaciones de ciertos conceptos. Pero también, en este caso, para trabajar lo decolonial, nosotros tenemos que ir un poco a la sociología, un campo que no manejamos mucho, a la filosofía. Entonces, lo que vos proponés acá en estos espacios, como este congreso, vos y, digamos, los organizadores, ¿no? Y tener participantes de distintos lugares, de Venezuela, ¿no? De Chile, de Ecuador. eh, Son instancias irreemplazables, ¿no? Porque vemos el impacto real y las experiencias reales de toda esta teoría que es mucha, que a veces es difícil de comprender, pero cada cual puede ir haciendo su aporte y ahí, digamos, el encuentro es más asible. Y además compartimos distintas experiencias en distintos lugares, que creo que somos todas personas muy curiosas acá. O con inquietudes. Eso. Sí, sí, tal cual. Ahí alguien dice de Perú también, digo, ¿no? De Perú, de México. Hay colegas de varios sectores. Brasil, Perú, perdón. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Nora, que aparentemente parece que estás en la Universidad de Quilmes, Nora, si no me equivoco. Ah, yo conocía ese paisaje. Ya cambié, Yo, cambié de yo sede conocía ese rápidamente. paisaje. Bueno, yo nada más que agradecerles y continuar esperando entonces, Nora, no sé cómo Sí, lo ves vos. no me están respondiendo todavía. Ajá, eh, veamos, esto puede fallar, por supuesto, y no Siempre. teníamos una conferencia que lo suplante. Acá atrás mío que hay esta mapuche, acá esta señora mapuche con el cultrum y todo eso. Esa me la regaló Jaime Montes Miranda, que fue el creador de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Y él siempre decía que había que tener una conferencia, un coloquio, un conversatorio, un tema de participación por si se caía algunas de las actividades, ¿no? Bien, no lo hice. En esta oportunidad no lo hice. Creo que tendremos que mirarlo para la próxima, ¿no? Así que bueno, eso. Agradecerles y esperamos acá, Nora, a ver si se incorporan Esperamos acá. Igual estas para chicas. avisarle a María Aparecida que ya tiene un seguidor más el grupo de estudios. Acabo de hacer el vínculo directo. Me parece que es un área muy interesante para replantear todas estas cuestiones desde el espacio de lo pedagógico. La escuchaba recién a Silvana pensar esta discusión, digamos, que es centrada desde la sociología, pero también hay otros abordajes más allá de la sociología. En nuestro caso, en mi caso doy sociología de la educación, entonces es como que es un campo muy cercano y de mucho interés, pero que también hay una serie de elementos que vienen desde el campo de lo pedagógico didáctico, en el que también la discusión acerca de lo decolonial es importante. Con Claudia más de una vez hemos estado hablando acerca de las cuestiones de género. Hoy las escuchaba temprano cuando estaban hablando con Alba y con Alessandra, esta idea de la academia como espacio occidental. Y una de las discusiones centrales que hay que poner en agenda es que la primera universidad no la creó un hombre, no la creó, digamos, no se creó en Occidente, se creó en Fez, en África, y la creó una mujer. Entonces, Claro. es ese tipo de discusiones que hay que poner todo el tiempo en juego para romper el esquema colonial, que lo tenemos altamente naturalizado, pero sobre el que tenemos que estar indagando sistemáticamente y rompiendo esquemas sistemáticamente. Y eso era Totalmente. en parte para poder enganchar con nuestras invitadas de la conferencia que sigue, que todavía no han aparecido y no me han respondido en el WhatsApp, pero supongo que ya en breve van a estar.
Eliana había comentado que estaba con mesa de exámenes, creo, y entonces no ha podido ingresar todavía. Pero me parece que por ahí viene también un marco de discusión, ¿no? O sea, entender qué hay desde Claro, lo didáctico, desde lo académico, desde nuestra propia discusión. Algo que con totalmente. Claudia 2x3 hablamos que es matemáticas o inglés, por ejemplo, capaz que tiene más fuentes más femeninas dentro de del modo de enseñanza o de cómo producir ese conocimiento, pero en los campos más duros, como las matemáticas y demás, aunque hayan existido mujeres, aunque hayan existido otras miradas que no son las coloniales aceptadas por el mainstream internacional, eh, tenemos que ir a rescatarlas porque no existen dentro del espacio de formación, ¿no? Y es un tema fuerte. Y la veo a Claudia haciendo que sí, así que seguro que algo va a No, decir. porque digo, no, porque se me viene a la mente, bueno, el transitorio, yo trabajo en un instituto de formación docente, acá en la provincia de Buenos Aires, y observo también que cuesta mucho el lenguaje, digo, decir todos y todas, digo, en un instituto donde se forman el 99% de docentes, maestras, mujeres, todavía se sigue siendo bueno, los chicos bajen, o sea, en los, ¿no? Y, ni siquiera las, o sea, digo, el lenguaje sexista es muy difícil de romper en los espacios educativos. Yo que doy pedagogía también a nivel virtual, para UTN virtual, digo, estos temas no están, digamos, no los pudimos trascender. Y esto que yo decía hoy a la mañana, digo, esta colonialidad que nos sigue atravesando nos hace nublar la posibilidad de trascender los lenguajes, ¿no? Un espacio altamente feminizado en este espacio, la docencia de nivel inicial o primaria, que básicamente eh, está, bueno, atravesado por mujeres, ¿no? Recién ahora empieza a haber diversidad o varones dentro de este espacio, ¿no? Pero bueno, nada, cuesta muchísimo el tema del lenguaje que heredamos con la colonia, que es otro lenguaje colonial, ¿no? Porque sí, Silvana, Ah, te no, parece que la mano sí, con totalmente. Sí, hasta que encontré el dispositivo y lo vi. Pero en relación a lo que comentaban Nora y vos sobre la cuestión de género, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero a veces con respecto al lenguaje, como es un proceso también propio identitario, yo no sé si haría una generalización porque vos utilizás el masculino, que por ahí a vos te suena bien eh, implica que tenés no sé, que no consideras a las diversidades. No sé si vos lo planteaste así, por ahí lo malinterpreté, no, pero es es difícil lo del lenguaje porque hay gente, te digo, mis colegas más grandes que yo les cuesta mucho el lenguaje inclusivo. A mí me encanta escucharlo, como lo habla, pero yo no lo puedo usar. Por ejemplo, sí tengo cuando escribo mails demás en la universidad, las y los. Me gusta más formal para el programa que les o con X, no sé, no me siento cómoda. A eso es lo que voy. Uno eso. como hablante, sí. Entiendo que es un proceso lógico, eh, pero ni siquiera el todos y todas tampoco está, digamos, arraigado, ¿no? Digo, cuando el lenguaje es masculino, porque nació masculino, porque los hombres tenían esa posibilidad de estar en el mundo. Entonces tiene esa lógica, o sea, básicamente, ¿no? Que el lenguaje es masculino. No, es tal Bueno, cual. Yo que los nunca me hombres, sentí representada Yo yo no, nunca me sentí representada. perdonen, chicas, pero Sí. Eh, a mí me parece sobre todo que está Silvana, Carla, ¿no? El idioma inglés no tiene esa posibilidad como tiene el castellano de hablar de los y las. Es decir, no, cuando hablan de muchas personas, no mencionan a los. Entonces me parece que No, de algún modo me parece que es como me parece a mí, ¿no? Que es como una mm, cuestión del lenguaje castellano sobre todo porque claro, en otros lenguajes no aparece esa no, necesidad de hablar inclusive las lenguas masculino. indígenas Me tampoco. parece a mí, no lo sé. Sí, adelante, Silvia. no, mira, Bueno, sí, el tema, por ejemplo, Lailos como artículo en inglés tiene significado femenino o masculino, pero no se ve en la superficie, ¿no? Usan el mismo artículo, pero vos lo traducís la o lo, o sea que hay un sentido. El hombre, la mujer. El sentido está.
En el plural, por ejemplo, hay una diferencia en inglés cuando ellos dicen he, she o it, ¿no? El él, yo, tú, él. En inglés dicen he, she o it. Y el plural es they. Entonces, a veces para decir se lo di a ella o las docentes usan el they para evitar el lenguaje sexista. Hay esas cuestiones, hay esas cuestiones. Las enfermeras, they. Entonces, usan el they como neutro, digamos, ¿no? Para evitar el lenguaje sexista. Sí, no, pero hay cuestiones, hay cuestiones. Sí, Son sí. menos. No diría que es el español, lo que pasa es que es muy amplio. El español tiene un montón de recursos. Yo no, es muy difícil el español. Es el que más. Mira, justo hoy vi un reel que comparaban un hablante de inglés con el artículo el o la, que es de nada más. El español tiene el, la, las y los. Y en alemán tienen un montón. Y el inglés de, ¿no? Pero esas son cuestiones, contrastes de los idiomas, pero no implica que no esté el tema el lenguaje sexista. Yo me acuerdo que en los 90 compré un diccionario, que era la primera vez que usaba el plural, como si yo te dijera ellos, ellas, para evitar decir he, she, o he, she, como un ellos, sería como un ellos. Es difícil explicar esto ahora, podría preparar algo, pero Bueno, te es tomamos súper la palabra. interesante. Dale. Sobre todo porque, como dijo Claudia, yo nunca me sentí representada por el genérico los o los seres humanos, menos de chica, ¿eh? Es Ajá, algo personal, algo claro. emotivo. Pero evidentemente sí, totalmente patriarcal la organización gramatical de base, ¿no? Sí, Y sí. bueno, como en antropología vamos a tener que empezar a interpelarla, como dice Claudia. Bien, bien, gracias. Sí, Nora, me parece que ingresó Eliana. No sé si Hillary, porque hubo una confusión. Ellos tienen una hora distinta a la nuestra, entonces parece que pensaban que era a las 5 de la tarde. Y nosotros a las 5 de la tarde tenemos el coloquio sobre filosofía afro-brasileña. Ok, con lo cual, No, se suponía que teníamos el mismo horario porque eso lo quedamos coordinado con Eliana. No sé si habrá ingresado o no porque no la alcanzo a ver. sí, Ahí ahí está está. Eliana. Hola, ¿me escuchan? Sí, te Sí, Eliana, escuchamos, te Eliana. escuchamos. Ya, a ver, voy a tratar de que... Oye, Perfecto. sí, es que teníamos una hora distinta y yo tenía entendido que a las 4 de la tarde de Chile empezaba lo de inglés, lo de los idiomas, y Hillary se sumaba un cuarto para las 5. Eso fue lo que le dije a ella. Entonces, si me pueden esperar un poquito a que se sume Hillary, se lo agradecería. Y la verdad es que en el tema de inglés, de idiomas, yo lo que quería hablar era sobre, especialmente sobre el tema de los, de adecuar el idioma a la cultura de los lugares donde se está enseñando. Eso era lo que yo quería comentar con ustedes, que es un tema que hemos estado trabajando bastante tiempo acá en Chile, ¿ya? Especialmente cuando empezamos con los temas de educación eh, cultural bilingüe, digamos, con los grupos originarios, que había que hacerle inglés, mapuzungún y otros idiomas. Entonces, claro, inglés, castellano y mapuzungún. Entonces, comenzamos en esa época trabajando el tema de adaptar los contenidos del inglés a, eh, a la cultura local. Entonces, ese ha sido mi tema durante todo este tiempo y quería conversar con la gente de Argentina a ver qué pasa en ese tema, porque la verdad, desde el punto de vista de la lengua misma, no hemos trabajado, no he trabajado el tema de género, pero claro, estoy de acuerdo con la colega que está hablando recién, que en inglés de repente hay un montón de palabras que no tenemos necesidad de hacer la diferencia de género, porque no existe, o sea, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo quería darles a conocer principalmente. No sé si ustedes han trabajado antes en el tema este. Gracias, Eliana. Me pone nerviosa que estés conduciendo y hablando con nosotras. Eso, nada más. En 5 minutos llego, Ah, bueno, ok, adelante. ¿ya? Vaya. Sí, sí. Oye, pero van a esperar a la Hillary que se va a sumar.
Sí, sí, tenía muchas nosotros ganas de no nos hablar con vamos, ustedes. no nos vamos. El tema es que vamos a tener que terminar antes de tiempo, nada más. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, Bueno, para que nos vamos conociendo nomás. Me quedo calladita entonces, ya voy llegando, en 5 minutos. ¿Ok? ok. Te vemos Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. No sé si... La pregunta igual me pareció que era interesante, como para poder Sí, si ocupar quieren esos la cinco total se está minutos que nos grabando, quedan, todo se ¿no? está grabando. Aprovechen. En realidad, dale. Acá en Argentina, la ley de educación nacional se implementó por primera vez una nueva modalidad de modalidad intercultural bilingüe. Bilingüe, español, lengua originaria. Por ejemplo, en el Chaco hay muchas experiencias, en el norte, en Tucumán, en algunos lugares donde esas lenguas originarias se hablan, ¿no? Hay comunidades de hablantes. Con respecto a eso, hemos hecho algunas lecturas para orientarnos en la creación de materiales o actividades, pero no tenemos experiencias, que es otro tema que también a nosotros nos interesa, que es el translenguaje, ¿no? Que es una perspectiva también que permite lo plurilingüe en el aula. Como yo les comenté mientras mostraba las secuencias, no sé si recuerdan una actividad de primaria que la profesora contrasta el año nuevo Ranquel y el año nuevo occidental, y ahí aparece la lengua originaria. En el caso del Ranquel, trabajan con diccionarios y palabras porque no cuentan con comunidades que hablen, pero sí se mantienen como registro estos diccionarios, estas compilaciones. Lo que nosotros sabemos es que hay en estos casos, además del docente de aula de aula de español, en primaria, por ejemplo, se lo llamaba asistente bilingüe en la lengua, puede ser en el wichí, por ejemplo, o en el mapudungún, y a su vez ahí también aparece el profesor o la maestra de lengua extranjera. Lo que podemos comentar es esto, lo que nosotros conocemos cómo se articula. Tenemos bibliografía de propuestas didácticas, por ejemplo, en Wichí, pero no tenemos información con respecto a la lengua extranjera, cómo articula allí. Es un tema que nos gustaría trabajar, sobre todo desde del translenguaje. Translenguaje está muy en boga ahora, sobre todo en contextos, los contextos son tan dinámicos, ¿no? La gente se mueve de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, en Rosario, estaba hablando con una compañera, una colega, tienen muchos estudiantes asiáticos, entonces en la clase de lengua extranjera trabajan el español, en inglés, y bueno, el alumno, como pasaba en España también, su lengua. Tanto por la inmigración o, ¿no? Como nosotros de esta perspectiva de visibilización y de abordar, digamos, las ausencias, darle voz a las comunidades, sobre todo con la lengua mapungún, que tiene muchos hablantes, como el wichí y el aymara, o seguramente el quechua. Pero, digamos, no tenemos, no hemos tenido ningún trabajo recientemente sobre eso, sí lo tenemos como algo pendiente, ¿no? Pero la modalidad intercultural bilingüe, pero fíjense que ahí primero está lo intercultural y después viene la Sí. lengua. Primero la perspectiva Ujú. y después la lengua, ¿no? En cambio, en las lenguas extranjeras primero vamos a escuchar, a hablar. Ya, ¿ves? Ahí hay otro enfoque. Ya ahí hay otro enfoque. Es lo que yo le puedo comentar. No sé, Carla, si vos, o no sé, cualquier otro colega de otro país, por ahí en otras regiones tienen también experiencias bilingües o de translenguaje, eh, con el español como lengua extranjera también. Así que no sé. Sería muy interesante trabajar con el mapungún, ¿no? La lengua mapuche. Silent. No, yo me quedo pensando en esto Disculpa, de la llegó, cultura llegó. local. Ahí está. Sí, Eliana. Creo que dijo Lo llegó. que,
Perdón, me parece que se le cortó porque viene manejando y es como que le Ah, agarró la ansiedad porque estábamos confundiendo los horarios. claro, Y puede ser. entró Hillary, Bien, entonces creo que lo que quería decir Eliana era eso, que entró Hillary, ahí está. pero de todas maneras, esto da para mucho más, digo, Sí, da para mucho más. definitivamente. Tenemos que seguir discutiendo el tema. Mónica, en términos de lo que planteabas hoy a la mañana cuando fue la charla con Alejandra, esto que planteaba Silvana recién, nosotros dentro del observatorio, en el equipo que trabajo yo, digamos que es el de interculturalidad y pueblos originarios, trabajamos la ley de educación intercultural bilingüe, la trabajamos en clase, en mis materias que son de teorías del currículum y de diseño y gestión del currículum, más que nada porque esto que planteaba Silvana recién, de que uno cree que está en algunos espacios formales del país, pero no está en todo el país, es algo que hay que empezar a discutir. Porque, por ejemplo, provincia de Buenos Aires tiene muchísimas poblaciones guaraníes, de las 47 lenguas originarias que hay todavía vivas en el país, hay 20 que están en la provincia de Buenos Aires. Y es el público al que nosotros formamos, ¿no? Desde Quilmes, digamos, ¿no? O sea, en los profesorados y en las licenciaturas. Entonces estaría bueno esto que planteábamos hoy temprano, de poder cruzar esa información que está disponible hasta dentro del mismo departamento, ¿no? Porque los proyectos están dentro del mismo departamento y poder mezclar estas cuestiones que están ahí dando vuelta. El anteaño hicimos dentro del programa de extensión un curso de quechua dentro de la Secretaría de Extensión de Quilmes. Entonces, y capaz que eso mismo no está distribuido de la mejor manera posible dentro de nuestros propios espacios, que es una picardía más que nada. Totalmente de acuerdo, Nora. Bueno, agradecemos a Silvana, a Carla, a Nora, eh, y a, bueno, María, que ha participado mucho, es como muy activa en todos los paneles, así que agradecida con María. Y bueno, yo te dejo la palabra, Nora, dejo tu lugar. Sí, yo diría que empecemos con Hillary hasta mientras que se incorpora Eliana, ¿sí? Ahí tenemos en el chat un inconveniente de horarios de nuevo con otra de las compañeras que se nota que confundió el espacio. Gracias, en serio, ambas expositoras anteriores. Es muy interesante todo lo que se estuvo discutiendo. Espérenme un segundo que voy a sacar de este mismo lugar la información, porque si no nos van a estar. ¿Y Pilar, estás por ahí entonces? Hola, bien, perfecto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides también, obviamente, a la mesa redonda de historia feminista, nuevas aproximaciones interseccionales y decoloniales. Van a estar charlando e introduciéndonos en el tema, comentándonos algunas cuestiones, Hilary Giner y Eliana Barrios, ambas desde el otro lado de la cordillera con sus miradas particulares sobre estos objetos. Hilary en particular es historiadora feminista, es doctora de la Universidad de Chile, actualmente se desempeña como profesora asociada en el Departamento de Trabajo Social en la misma universidad, donde participa además en el núcleo de diversidades y género, abordajes feministas e interseccionales. Es a su vez coordinadora del Magíster de Estudios de Género y Cultura. No sé bien cuál será su charla porque estuvimos mediadas por Eliana. Dentro de este diploma trabaja con la mención de Ciencias Sociales en la Universidad de Chile y es coordinadora de la zona centro en la red de investigadoras feministas. Eh, Ahí está explicándonos alguna cosa María por el medio. Hilary, si quieres comenzar, te escuchamos atentamente y esperamos a que entre Eliana luego para darle pie. La veo congelada la imagen de Hilary. Aparentemente se ha vuelto a desconectar. Ahí está Eliana. Llegué.
No sé qué le pasó a Hillary, a lo mejor se congeló la Se imagen. acaba de desconectar, para mí se ¿Se congeló su congeló la señal. imagen? Sí. Ahí está Ya. entrando, ¿Está entrando de nuevo? sí, Bueno, ya. el tema que yo quería que conocieran a Hillary, principalmente porque ha hecho un trabajo y es una reconocida historiadora feminista acá en Chile. Ha hecho un excelente trabajo. Hola, Y perdón, estoy interrumpiendo, es que se me cayó el compo y entré de nuevo por el iPad, así que perdón, tuve que hacer un cambio. Estamos con Mil problemas disculpas. tecnológicos todas hoy, Ay, así que no te sí, preocupes. mil disculpas. Pero sí, llegué, logré reentrar, no sé por qué pasó, pero estoy aquí. Sí, y disculpa, sí, hubo un problema de horario que no cacho, pero apenas vi el WhatsApp y entré. Muchas yo gracias por tampoco eso. entiendo, pero hubo un problema de horarios. Bueno, te estaba presentando a ti, Hilary, Ya. le estaba comentando que eres una historiadora feminista muy conocida acá en Chile, que participa en muchos movimientos. De hecho, de ahí yo la conozco, yo la he visto un montón de veces y he leído parte de su trabajo. Y bueno, que comentes un poquitito, que resumas un poco tu trabajo para la gente que está escuchando, sería interesante. Ya. Claro, yo tengo como tal vez como que parto por lo que estoy trabajando actualmente y de ahí como que puedo comentar también un poco más hacia atrás, pero claro, creo que tendría que partir también hablando de esto de que acá en Chile la historia en general es una disciplina súper androcéntrica. Y por tanto también una disciplina que tiende a como a expulsar o a